Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Aquí estamos, lo de la Tertulia Ciudadana, para estar con ustedes hasta que sean las 14 horas. Les puedo decir que tenemos dos temas muy interesantes y que estamos en directo riguroso para Onda Cero, Puerto Llano y Más Televisión, redes sociales y Grupo Cadena Media. Y como es preceptivo, vamos a presentar a nuestros queridos y afamados ya doctos tertulianos. Don Manuel Tabas, hola. Encantado de estar aquí de nuevo. Un placer recibirte. Doña Rosa Porras, que lo decía ella, sola ante el peligro porque está rodeada de 7 hombres, ¿verdad? Julián, dicen que los hombres andan escasos. Mira qué plantel tengo. Pues aquí tienes donde elegir. Buenos días. Espero que ninguno vaya por mí en el debate. 7 hombres sin piedad. Don Julián Gómez, bienvenido. Aquí estoy, dispuesto para todo y para desear a nuestros oyentes, el cronista de la villa, y telespectadores una feliz feria, porque hay feria en Sevilla, hay feria en Jerez, hay feria en Barcelona, va a haber hay en Madrid también y en Puerto Llano. En Puerto Llano todavía no, pero ya quedan pocos días, ¿no? Por no decir que ya pasa mañana. El día 30. El día 30. La inauguración. Don Félix Calle, bienvenido. Gracias por invitarme, Julián. Un día más. Es un placer. Don Manuel Alarcos, alias Pollito Rojo, bienvenido. Pues muy feliz de estar aquí y aquí al servicio de nuestros oyentes y televidentes, a ver si en la tertulia les hacemos de pensar, que es de lo que se trata. De eso se trata. Don Eloy Pareja, bienvenido. Muchas gracias, Julián, y encantado una vez más de estar aquí con todos vosotros. Don Florentino López Montero, bienvenido. Gracias, Julián, y sin exagerar lo de doctor, ¿eh? Bueno, para mí sois personas doctas, con lo cual lo puedo decir libremente. Don Escolástico González, bienvenido. Hola, encantado, pero somos 8, por si cuentan los espectadores, ¿eh? En total somos 8. 8 y 1. 8. Uno, porque somos 8. 8 menos una señora. Claro, no, me refería... Decías, frente a 7 hombres. 7 hombres, sí. Somos 8. Sí, es cierto, sí. Es cierto si me contáis a mí. Vamos a presentar el primero de los temas. Récord de ingresos de Hacienda. La Hacienda española ingresará la cifra récord de 24.600 millones con la nueva campaña de la renta. Pregunto y empiezo por el señor Escolástico González. ¿Es de recibo la asfixia de los contribuyentes con este sistema inquisitorial de la Hacienda española? Esta persecución a los contribuyentes, porque muchos se sienten o nos sentimos perseguidos, obedece a la necesidad de dinero que tiene el Estado al no tener presupuestos. Y por último, ¿es la Hacienda española la líder en presión fiscal en Europa? Pues adelante, don Escolástico González, todo tuyo. Bueno, yo creo que la pregunta viene muy al pelo, ¿no? Está muy de actualidad porque acaba de abrirse el plazo de la declaración de la renta. Y aunque no es prioridad nacional, entre comillas, no es prioridad nacional, sí que conviene que hablemos de ello, ¿no? Es decir, quizás en otro momento podemos hablar de otras prioridades. Lo cierto y verdad es que en la pregunta tal y conforme la formula Julián, o como la formula la cadena, se puede prestar alguna confusión, ¿no? Porque lo del impuesto de la renta en este momento es un impuesto progresivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con lo cual no tiene demasiado de inquisitorial, ¿no? Diría yo. Pero para ser didáctico, ante los oyentes y los espectadores, yo me gustaría decir que los ingresos en España proceden de 3 fuentes, fundamentalmente. Una son los ingresos directos que tiene el Estado y que vienen del IRPF, del impuesto de sociedades y del patrimonio, que, como son la renta, en este caso, o el impuesto de sociedades, y que son proporcionales a los ingresos que tiene cada uno de ellos.
otros que son indirectos, que vienen a través del IVA, del alcohol, tabaco, hidrocarburos y que son del consumo, y ahí se pagan por igual absolutamente todos los ciudadanos, sea cual sea su nivel de renta, y otros que proceden fundamentalmente de las cotizaciones sociales, que son las aportaciones que realizan trabajadores y empresas de ello, ¿no? Luego hay otros impuestos más que pagamos y que también supone mucho dinero de cara a la presión fiscal, que era la tercera parte de la pregunta que hacías, como son los impuestos o las tasas fiscales que podemos pagar o otros tributos que podemos pagar a lo largo del tiempo, ¿no? O los precios públicos. Bien, lo cierto y verdad es que del IRPF es de donde más se recauda, no hay duda. Se recaudan como 142.000 millones de euros a lo largo de todo el ejercicio, a lo largo del año. Del IVA se recauda el 35%, que son unos 99.000 millones, y del impuesto de sociedades se recauda entre el 10 y el 15%, que son 42.000 millones. Quiere esto decir que la mayor parte de los... Bueno, luego hay otra parte que son las cotizaciones, que son también muy importantes y que suponen casi el 30% de todos los ingresos que se recaudan en España, ¿no? Y que van a conformar lo que es la presión fiscal. Quiere esto decir que de las rentas del trabajo se viene recaudando entre IRPF y cotización sobre el 50 y el 60%. Del consumo, un 30%, y de sociedades y patrimonio, el resto. Yo tengo que reflexionar y decir que todos aquellos impuestos que se paguen de manera proporcional en función a los ingresos que obtenemos cada uno serán siempre bienvenidos y me parecen los más justos. Bueno, aquí nadie pone en duda de que hay que pagar impuestos. Claro. Lo digo para que ninguno se salga de la tangente. Todos estamos de acuerdo en que para que sea un país avance y pueda haber servicios, tiene que pagarse impuestos, eso no lo duda nadie, ¿no? Lo que estamos hablando es de la persecución acelerada para recaudar más. Se te ha venido tu tiempo, don Escolástico. Ya no te tiempo. Ya, bueno, después lo intentaré decir. Después, es que creo que no hay persecución de nadie, ¿no? Es decir... Es que creo que no hay persecución ninguna, ¿no? Dependerá de cada uno y de cada Claro, una. pero eso es un tema... Don Manuel Tabas. Para perseguir... Hacienda va a batir récords de ingresos, 24.600 millones, mientras la mayoría de los hogares batimos récord de precariedad. Hacienda lo llama recaudación, yo lo llamo sablazo. ¿Por qué? Porque la recaudación se debería destinar a financiar el gasto público y sostener el estado de bienestar. Es decir, cubrir las áreas principales, como son educación, como es infraestructura, trenes y carreteras, como es sanidad, como es vivienda y como es servicios sociales. ¿Y con qué me encuentro? Me encuentro con la sanidad colapsada, me encuentro con las carreteras deterioradas, me encuentro con la vivienda, que es un privilegio en vez de ser un derecho. Me encuentro con la educación degradada y me encuentro con unos servicios sociales burocratizados. Entonces, lo que digo yo, y nuestro presidente dice que su prioridad nacional son una mayor calidad en los servicios sociales, manda huevos, con perdón. Y sigo con Hacienda, porque las pymes, que generan el 60% del empleo en España, soportan una presión similar a la de las grandes corporaciones. El que una recaudación récord no es síntoma de éxito económico, sino de asfixia, porque nos empobrecemos cada vez más. Hacienda es un ente sin corazón, insensible, frío, una máquina de generar dinero, el tuyo. No duerme en paz. Solo está ideando a ver cómo te saca los higadillos. No entiende de crisis, ni le importa. Le da lo mismo que estés en paro, que tu negocio haya quebrado, que seas pensionista o que te venga una catástrofe climática de esas que últimamente le vienen mucho a nuestro gobierno. Hacienda primero cobra y después tú protestes lo que tengas que protestar. Es decir, que Hacienda siempre gana. Si no es un pito, es una pelota. Y lo peor es que lo hemos asumido. Y nos quedamos tan tranquilos. Y yo me gustaría que leyese a Stefan Hesse, que decía indignados, les decía a los jóvenes. Pues yo digo también a los que pagamos Hacienda, indignémonos, porque Hacienda es como una IA que se lo come todo, absolutamente todo. Y después las empresas, en la prensa, van a enviar 80.000 cartas.
Y dice, ¿seré yo? Pues claro que eres tú. Te llega la cartita del miedo, te entra la cagalera, naturalmente, pero ¿y qué? Vas allí, pagas y callas. Sumisamente, porque no te queda otra, porque es así. Primero paga y luego reclama. Y entonces, yo hago la siguiente pregunta. ¿Por qué tantas personas tienen miedo a Hacienda? Ve terminando. Pues muy sencillo. Por el ISI. Porque lo hagas bien, nunca sabes qué se te revisa. No entiendes cómo es el sistema. Te ves desamparado ante cualquier requerimiento de información. Y las sanciones por error involuntarias pues son un montón. Porque es que Hacienda, el sistema no es aleatorio. Se basa en patrones de riesgo. Te mira las cuentas bancarias, el consumo de energía eléctrica y las transacciones con tarjeta de crédito. Vamos y te pilla. Con Florentino López. Después de escuchar la descripción de esta realidad, te dan ganas de exiliarte. Te dan ganas de exiliarte. Si te vas por carretera te vas más lejos todavía, ¿eh? Y en tren ya no te cuento. Sin exagerar, yo creo que la Hacienda española no tiene nada que ver con un sistema inquisitorial. La Inquisición tiene que ver con el fanatismo religioso y la muerte. Y yo creo que es Hacienda, un símil, don Florentino. Ya, pero yo creo que Hacienda no ha llegado todavía a esos límites. Bueno, pregunte usted por la calle. Bueno, a lo mejor su situación personal no es esa. Es la opinión de una persona que no es docta en economía, pero es mi humilde opinión. Pero es un los impuestos son imprescindibles para la financiación de los servicios públicos. No lo ponemos en duda nadie. Nadie lo tiene que poner en duda. Y el incremento de recaudación, después de recibir asesoramiento externo, leer, prepararme, para dar aquí una opinión más o menos fundamentada, se debe fundamentalmente a dos factores: a la creación de empleo y al incremento de los salarios. A eso se debe el incremento de la recaudación por IRPF. España no lidera en Europa la presión fiscal, no la lidera, ni muchísimo menos. La presión fiscal. Bueno, cuando se habla de presión fiscal en España, déjame que te aclare yo, que te aclare el concepto, es en comparación con los servicios que no. Porque no es lo mismo, la presión fiscal es más alta en Suecia y en Noruega, pero los servicios son infinitamente mejores. Pero la presión. Pero vamos a ver, la presión Florentino fiscal. solo, por favor. Bueno, la presión fiscal hace referencia a la parte del IRP, del PIB que dedicamos a los impuestos. España dedica un 37,3% y, por ejemplo, Alemania un 43%, Italia un 42%, que van los servicios de Italia, pero bueno, un 42%, Bélgica, Austria, Suecia supera el 55%. Es decir, que España no lidera la presión fiscal. Otra cosa muy distinta es el esfuerzo fiscal. Y el esfuerzo fiscal que hacen ahora los ciudadanos españoles es importante. ¿Por qué es importante el esfuerzo fiscal? Que es la carga que soporta cada uno, cada persona, según su capacidad económica. Ese es el esfuerzo fiscal. Y en España ahora estamos haciendo un esfuerzo fiscal importante. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: por el incremento de los precios. Y no porque no hay presupuestos. Bueno, también no hay presupuesto, pero fundamentalmente, Julián, por el incremento de los precios. Y hay una idea que no es del gobierno, sino de la oposición, que a mí me parece acertada, que es deflactar el impuesto de la renta sobre las personas físicas. ¿Por qué? Porque hay que ajustar los tramos a la inflación, para que los ciudadanos no soporten en estos momentos un mayor esfuerzo fiscal, pero no presión fiscal. Y ya acabo. Entonces, si se deflacta este impuesto y se ajusta a la inflación, los ciudadanos tendrán una mayor renta disponible y podrán hacer frente con más éxito a una situación de incremento generalizado de los precios. Doña Rosa Porras. Pues lo cierto es que el Estado se lleva cada vez un trozo más grande de nuestros ingresos. Eso es sí o sí.
¿Qué ocurre? Que la sensación de asfixia de la que estábamos hablando es una percepción real, una percepción económica que es real. ¿Por qué ocurre esto? Como no hay presupuestos, se van prorrogando los del año anterior y así llevamos ya varios periodos y varios años. Al prorrogar los presupuestos del año anterior hay déficit. Si hay déficit, para compensarlo suben un poco los sueldos. Si suben los sueldos y no se ajusta a los tramos del IRPF porque no se han deflactado, el porcentaje que pagamos cada vez es mayor y nuestro poder adquisitivo es menor. Nos tratan como a ricos sin ser ricos y entonces vamos siempre a golpe de decreto ley. Y como el Estado necesita dinero, que sí o sí, y no tiene, cada vez pagamos más y vamos viviendo a golpe de decreto ley para gastos extraordinarios, que son más oscuros, tienen menos visibilidad y más difícil de fiscalizar. Todo esto es mucho más caro a unos presupuestos pactados, no pactados, debatidos en el Congreso. Pero bien es cierto que no tenemos ni presupuesto ni Congreso, evidente. Entonces, sí que quiero decir que Hacienda no es la que nos persigue. Hacienda cumple con las leyes que salen del Congreso, es el brazo ejecutor. Hacienda no decide, lo que hay que cambiar es la ley y no al ejecutor, que es Hacienda, sencillamente. ¿Y por qué no ocurre esto? Porque no hay acuerdos políticos, porque es verdad que Feijóo ha querido en varias ocasiones, y los socios de Sánchez, deflactar el impuesto de la renta y se opone rotundamente el PSOE. ¿Por qué se opone el PSOE? Porque cada vez tiene más ingresos que necesita. Muy bien, doña Rosa. Don Eloy Pareja, adelante. Bueno, a ver, como introducción, Hacienda no es un sistema inquisitorial, otra cosa es lo que nuestro Tabas hablaba del poder coercitivo del Estado, que eso siempre ha estado ahí y cualquier Estado lo tiene. Tampoco hay ninguna relación con el hecho de que haya o no presupuestos generales del Estado, aunque obviamente, lo hemos hablado ya muchas otras veces, eso es una irregularidad y está claro que no debería ser así. Y luego entrando en el tema de Hacienda, los ingresos, Florentino ya ha hablado mucho del tema y muy bien, por cierto. Muchas gracias. Cuando habla el Partido Socialista, cuando habla sobre todo los gobiernos, hablan de presión fiscal. El indicador de presión fiscal es un indicador imperfecto porque divide los ingresos fiscales de cada individuo por año entre la renta y obviamente eso no hace una idea clara de cuál es el esfuerzo que ese individuo tiene que hacer para pagar impuestos. Es mucho mejor indicador el esfuerzo fiscal que divide esos ingresos, en el caso de España son unos 12.000 euros por habitante y año, entre su renta disponible, que lógicamente en España el salario promedio son unos 27.000 euros al año y en el caso de Noruega, que tiene muchísima más presión fiscal, pues el salario es como mínimo 2 veces el español, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en España? Pues España está en un sistema de fiscalidad media-alta. Hay una cosa muy importante que también se ha dicho de alguna manera en la mesa, que hablamos del IRPF, porque ahora está en la campaña del IRPF, pero España sí que está a la cabeza en su estructura tributaria en cuanto a cotizaciones sociales. Un 35% de los ingresos totales son cotizaciones sociales. Y esto hace que hay un tercer indicador. Hemos hablado de presión fiscal, esfuerzo fiscal, y hay un tercero que es llamado cuña fiscal. Este sí que es importante, porque resta del coste laboral el sueldo neto que de verdad reciben los trabajadores. Ese indicador cuña fiscal no deja de subir. Pues, ¿qué nos dice eso? Pues nos dice que los salarios en España son bajos y aun a pesar del esfuerzo del Gobierno por subir el salario mínimo interprofesional, la realidad es que los salarios siguen siendo bajos. Si esto lo unimos a lo que decíamos antes, también se ha comentado, del efecto de la inflación,
concretamente de los alimentos, que han subido en los últimos 5 años un 45%, mientras que los salarios solamente han subido un 17%, o la inflación, que desde 2008 han subido un 37% y los salarios solo un 31%, pues es ahí donde el ciudadano español pierde poder adquisitivo. Y coincido con todos, y seguramente no hay ninguno en la mesa que pueda decir nada en contra, que en el IRPF hay un impuesto oculto. Sí, hay un impuesto oculto porque España tiene un sistema de IRPF altamente sensible a la inflación. Los tramos no se deflactan, tienes muchos tramos además en el sistema del IRPF español, y eso lo que hace es que, lo que dicen los ciudadanos de la calle, me suben el sueldo pero al final gano menos dinero. Ve terminando. Ha terminado, don Eloy, y el primer WhatsApp de este programa dice: este gobierno ansioso y necesitado de nuestro dinero no ha sido capaz de deflactar los impuestos, lo que marca su voracidad impositiva. Adelante, don Julián Gómez. Eso está claro, lo que acaba de decir ese WhatsApp lleva toda la razón. De hecho, este año vamos a recoger 24.600 euros de impuestos, un 18,4% más que el año anterior. Eso significa, ¿por qué es? Pues por la mezcla de un mayor control tecnológico que se hace, y de ahí lo que comentaba antes Tabas, de un poco la persecución, un efecto inflación en los salarios y además un diseño impositivo que no se ha ajustado a la realidad económica de los hogares, que viene al pelo de lo que decía Eloy hace un momento, que podrás ganar más, pero en el fondo estás ganando menos, porque se lo lleva Hacienda, ¿no? Eso demuestra que hay voracidad, pero hay que decir, efectivamente, en la presión fiscal estamos bien. Estamos en la media europea, pero sin embargo España lidera el crecimiento en los últimos años en presión fiscal. En España en los últimos años ha subido el doble que la media de los países europeos. Hay que decir además que la presión fiscal, como ya sabéis, es totalmente distinto al esfuerzo fiscal, porque el esfuerzo fiscal es la presión fiscal pero ajustada a la renta, mientras que la presión fiscal es la recaudación total sobre el PIB. Pero eso no es lo del bolsillo de cada uno de los españoles. Lo del bolsillo de cada uno de los españoles realmente es el esfuerzo fiscal, que como decía antes, es la presión fiscal pero ajustada a la renta per cápita. Y ahí estamos en los más altos de la OCDE. Eso está claro, hay voracidad y además, pregunta Julián, ¿es de recibo la asfixia de los contribuyentes con este sistema inquisitorial? Pues se considera un abuso sistemático por dos razones principales. La trampa de lo que llaman la progresividad fría, que ya hemos hablado de ella. Hacienda ingresará pues esos 24.600 millones no porque los españoles seamos más ricos, sino por la no deflactación de la tarifa del IRPF. Al no ajustar los tramos a la inflación, el Estado confisca el poder adquisitivo del ciudadano. Una subida salarial para compensar el coste de la vida empuja al contribuyente a un tramo superior, pagando más impuestos por una renta que vale menos. Pero no olvidemos que también el sistema se percibe como inquisitorial porque la carga de la prueba recae casi siempre en el ciudadano. La digitalización extrema permite a la agencia tributaria lanzar millones de avisos, 3,5 millones en este año, lo que genera un estado de alerta constante, como decía también Tabas anteriormente, y una inseguridad jurídica que asfixia especialmente a los autónomos y a los pequeños ahorradores. Por otra parte, si esta persecución obedece a la falta de presupuestos y necesidad de dinero, en cierta manera sí, porque ante la incapacidad política de aprobar presupuestos que recorten el gasto público, el Estado opta por la vía fácil, maximizar la recaudación, y este dinero, los 24.600 millones, actúan como un balón de oxígeno para un Estado con un déficit crónico y una deuda pública que exige intereses crecientes. Y para finalizar, hay también un compromiso con Bruselas. En 2026, España está bajo la lupa del nuevo Plan Fiscal Estructural de la Unión Europea para reducir el déficit al 2,1% sin recortar gasto social o político. La única herramienta que le queda al Gobierno es la persecución fiscal intensa para arañar cada euro de las plusvalías inmobiliarias WhatsApp, y el ahorro privado. Un nuevo WhatsApp que dice que Hacienda siempre es juez y parte, porque si recurres te mandan o puedes recurrir a un tribunal llamado TEAR que
son ellos también, con lo cual son juez y parte. Adelante, don Manuel Arcos. Bueno, y creo no le toca a Manuel Alarcos, por favor. Bueno, Hacienda ingresa 24.600 millones en este ejercicio. Más. Pues me parece poquísimo. Yo creo que no tenemos una asfixia económica los contribuyentes. Pero sí. ¿Cuánto paga Manuel Arcos de Hacienda? Manuel Arcos de su pensión, que es pequeña, está pagando pues que te cobren el doble. Anualmente 1.250 euros. Y no son derechos del trabajo, o sea, no son rentas del trabajo, es una pensión. Y de esa pensión me desquitan anualmente 1.250 euros. Creo que ya es una buena tajada. Bueno. Pero es poco, según tú. Es poco, dices que tendría que ser. No, yo es que creo que a los jubilados no deberían, porque no son rentas del los trabajo. jubilados, Los vale. jubilados O sea que cada uno habla según le va. No son rentas del trabajo, no, es que no son rentas del trabajo. Son rentas del trabajo. Entonces lo que sí debería de hacer Hacienda es tener más inspectores, y la policía debería de vigilar más a todos aquellos antipatriotas que se van a Andorra y a otros paraísos fiscales. No hay nada más antipatriota que llevarse el dinero de España a paraísos fiscales. Debería haber una ley donde a esas personas se les señalara con el dedo. Y la policía y los inspectores de Hacienda deberían de ir sin piedad a por ellos. Sin piedad a por ellos, porque se fugan a paraísos fiscales. Y eso sí que son antipatriotas, Y luego, pues en cuanto a Hacienda, yo las poquitas veces que he ido a Hacienda, a mí me han atendido maravillosamente bien. Una pequeña multa que tuve, me la dieron a pagar con un montón de facilidades. Gracias, Hacienda. Y lo último que tengo que decir es que bendita sea Hacienda, porque sin ella los desfavorecidos de la fortuna estaríamos perdidos. He dicho. Muy bien, don Manuel. Pues adelante, don Félix Calle. Bueno, hay obligación de tributar, porque sin impuestos el sistema pues no se puede mantener, no se sostiene, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo en tributar, pero exige, sí, todo el mundo sabe que tiene que tributar, pero exige que los impuestos estén bien gestionados, en primer lugar, y que sean equitativos y justos en segundo lugar. Ahí es donde tenemos el problema. Porque en el año 2025 ya se ha alcanzado la cifra récord de 325.000 millones, es decir, el 10,40% más que el año anterior. Efectivamente, como habéis dicho, el IVA, el IRPF es el impuesto más recaudatorio, son 142.000 millones, y en consecuencia cada contribuyente paga una media de 2.416 euros más el impuesto que hace 5 años. Luego, ese sí es un gran esfuerzo fiscal, que lo habéis puesto antes. Ese es el esfuerzo fiscal. Y como estamos en la declaración de la renta, voy a poner dos ejemplos muy sencillitos, para que vean la presión fiscal el esfuerzo fiscal que tienen que hacer los ciudadanos. En la renta, el que obtenga menos de 22.000 euros, lógicamente no tiene que declarar. Hablo solamente del impuesto sobre el trabajo, no me meto más historia, es por hacerlo fácil, ¿no? Para que nos entienda. O si tienes un pagador, que el segundo y el restante, por ese orden, no ingresan más de 1.500 euros, tampoco tiene que declarar. Pero, si tienes más de un pagador y supera esos 1.500 euros de límite, la exención es de 15.876. Pues no es equitativo. O sea, bastante tiene el ciudadano, el trabajador, que tiene que buscarse trabajo por ahí, en un sitio, en otro, y no tiene la seguridad de un salario en una sola empresa, bastante esfuerzo hace, que encima luego le rebajan la exención a 15.000 euros en lugar de 22. Me parece que no es justo. No, lo que tú quieras, pero no es justo. Donaciones. Al final pagan. No, donaciones. Esto ya clama al cielo. Sí. Matrimonio, o sea, padres que le están donando a un hijo o a varios hijos un inmueble, una vivienda, que al padre le costó hace 30 y tantos años, por poner un ejemplo sencillo y que todos los ciudadanos, todos los oyentes no entiendan, le costó 1.000 euros. Y ahora la dona por 5.000. ¿Por qué 5.000? Pues porque lo exige así la ley. O bien precio de mercado
o bien el valor catastral, o bien el valor fiscal que tiene Hacienda fijado por cada inmueble. Tiene una diferencia de 4.000. ¿Sabéis lo que pasa? Pues que tiene que pagar. ¿Por qué? Si no ha ingresado nada. Si no ha ganado nada, ¿por qué tiene que ingresar? De padre a hijos hablo, ¿eh? Pues ingresa. Y depende de la cuantía, puede pagar entre un 19% y un 28%, que no es poco. Tampoco es justo, creo yo, ¿no? Y del lugar donde viva. Según el Gobierno, esta mayor recaudación, lógicamente, como habéis dicho, es del IRPF, porque se debe a mayor empleo. Pero es que, como habéis dicho, el impuesto es progresivo. Y es que no se ha deflactado desde el año 2015, que ese es el gran problema. No se han ajustado los tramos. ¿Qué es lo que pasa? Que se da circunstancia que con pequeños ingresos de más, tanto de la pensión como del impuesto sobre del trabajo, pues se salta de tramo y el impuesto es mayor. Luego, ni los ingresos ni la subida de pensiones son reales. En una situación normal, pues hombre, los salarios suben en la proporción de la inflación, que me parece correcto, para no perder ese poder adquisitivo. Pero si resulta que después nos vamos a la declaración de la renta, pues podemos terminar perdiendo poder adquisitivo. Este proceso, y que lo conocéis, como creo que lo habéis manifestado antes, se llama progresividad en frío. Por eso estamos, quienes defendemos que cada año se deben actualizar los tramos de tributación y el mínimo centro de las dos cosas, para evitar precisamente esa progresividad en frío. Para que los ingresos reales, cuando aumenten, sea en mayor medida que luego reflejan los impuestos. Pero es que eso en España ahora mismo no se está dando. De ahí que la presión fiscal sí que está en la media, por debajo de la media, con respecto a la Unión Europea, pero el esfuerzo fiscal es muy elevado. Bueno, pues 2 WhatsApp más que acaban de llegar y empezamos el debate propiamente dicho. Es normal la presión impositiva a la que nos somete el Gobierno, puesto que hay que mantener a todos los palmeros, y eso suma mucho dinero. Y otro dice, y va dirigido al señor Alarcos, diciendo: el señor Alarcos, con Franco esta presión impositiva no existía. No había IRPF. Adelante, Escolástico. Este WhatsApp, este señor ha leído mi pensamiento. Le iba a recordar a Alarcos que con Franco no se pagaban impuestos y España iba también divinamente. Desgraciadamente. Y tampoco había derechos. Adelante, Escolástico. No los tendrías tú. No. Escolástico, por favor, Escolástico. No, mientras que sigan hablando yo estoy esperando. Es decir, pues no adelante ya. Yo creo que no hay persecuciones por parte de la agencia tributaria, ¿no? En ningún caso. Incluso me atrevería a decir, la agencia tributaria lo que hace, y lo habéis dicho ya también en un momento determinado, es hacer que se cumplan las leyes, y aquel contribuyente que no hace su autoliquidación, que hoy es el sistema por el que se pagan los impuestos, pues lógicamente lo que hace es que le requiere para que cumpla con su deber, pero eso no es persecución. La persecución podría ser otro concepto totalmente distinto, y posiblemente si hubiera más persecución habría menos fraude, porque verdaderamente lo que hay detrás de los impuestos es un fraude tremendo de los contribuyentes que superan los 200.000 millones de euros, y que si se persiguiera el fraude, precisamente los impuestos serían, o tendríamos necesidad de pagar menos impuestos. Pero incluso, no termino, Julián, termino. El fraude de pollito, no el de eso. No, el fraude es generalizado. El fraude es generalizado, del que no hemos hablado. Porque cuando hablamos de impuestos en España, hay que hablar también de fraude. Y cuando hablamos de la agencia tributaria, que es una administración que cumple con las leyes que hay porque cada impuesto es una ley, no está persiguiendo a ningún ciudadano. Pero es más, es que la propia agencia tributaria en su sistema de inspección, lo tiene perfectamente regulado. ¿Qué tipo de inspección va a realizar anualmente y sobre qué contribuyentes? El ciudadano no tiene ese concepto. Claro, lo comprendo que no tiene ese concepto. El ciudadano sabe que al humilde le persiguen más que al grande. Pero yo creo que no se persigue, Julián, es un concepto erróneo. No hay persecución, no, ni tampoco vigilan más, se es decir, pero es que
Si un contribuyente hace una declaración de la renta, de lo que estamos hablando, porque no paga ninguna otra cosa, hace una declaración de la renta y le hace mal, lo que está claro es que los sistemas lo van a detectar y le van a llamar, está clarísimo, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. Claro, no estamos hablando de eso. Claro. Aquellas otras personas que cometen fraude, es a las que tiene que perseguir Hacienda. Claro, pero grandes también, ¿no? Grandes también, no pero solo siempre pequeños, estoy diciéndolo al principio. ¿Quién está pagando la renta en este momento? ¿Quién está soportando los impuestos y la presión de los impuestos en España? Menos las sociedades que la son las clase que nos media aportan, de este que es un país. 10%, lo están soportando los trabajadores a través del La clase media IRPF de y de este las país. cotizaciones. Es cierto, la clase media. Claro, de este país. claro, a través del IRPF y de las cotizaciones. Y eso no hay ninguna persecución sobre ello. Las empresas pagan. He dicho Manuel Tabas, sí. La misma Vamos a a la que ver, no se según puede el deflactar. Instituto de Estudios Económicos, Pues estoy en el que deflactando. yo me baso, Espero que hoy nos la perdonen presión por fiscal mezclar está todo. en máximos históricos y por encima de la Unión Europea. De hecho, lo califica como infierno fiscal. El Estado se queda con 57 euros de cada 100 euros que produce la economía. Es decir, por cada euro adicional que generamos como país de países, porque somos un país de países, el Estado se queda con 57 céntimos. El sistema no está diseñado para premiar el esfuerzo, al revés, para capturar rentas crecientes. Y la carga fiscal no deja de crecer. Desde que Sánchez llegó a poder en el 2018, ha aumentado en 2.416 euros, es decir, un 58% más. Y los ingresos por IRF han crecido un 68%. Como muy bien ha dicho Gómez, al que felicito, y a Félix, debido a la progresividad en frío. ¿Y quién tiene la culpa de la progresividad en frío? Este gobierno, por no ajustar los tramos del impuesto a la inflación. Esta tributación silente, como así se llama, ha empujado a millones de personas a tramos superiores, generando 6.700 millones adicionales. Y los autónomos, entre los que tú estás y pequeños empresarios, un retraso en la presentación trimestral puede costar entre 200 y 600 euros. Un simple error contable puede derivar en sanciones entre 50 y 150% de la cuantía en disputa. Y agradezcamos a este gobierno que el sistema Verifactu, del que nos hablará seguro Félix, que sabrá más que yo, se ha retrasado hasta el 2027, pero porque a lo mejor en el 2026 hay elecciones y porque vosotros, que sois el 15% de la masa salarial en España, os echasteis a la calle de cómo estabais perseguidos por esta Hacienda. Don Florentino López, aunque antes, si me permites, hay un seguidor que nos ve habitualmente que dice al señor Tabas, ¿desde cuándo el señor Tabas dice que España es un país de países? No, lo dice el presidente, yo no. Adelante, Florentino. Después del sistema inquisitorial faltaba el infierno. Ha vuelto a salir. Es decir, volvemos a seguir exagerando de una manera. Los ciudadanos no perciben una persecución, pero sí perciben un sistema o una política, una fiscalidad que no es justa. ¿Por qué? Porque para el 90% de los ciudadanos españoles sus ingresos provienen de su salario. Y la propia agencia tributaria reconoce que otros ingresos como las inversiones, el ahorro, las ganancias patrimoniales, tienen una fiscalidad más favorable que las rentas del trabajo. Y esa realidad sigue existiendo en nuestro país. Hay una fiscalidad más favorable a las rentas de capital que a las rentas del trabajo. Por eso no perciben una persecución, pero sí una situación injusta. Y otra cuestión, evidentemente, una cosa son los impuestos y otra cosa muy distinta es la gestión de esos impuestos. Exacto. Es la gestión de esa recaudación. Y cuando uno, voy a decir una anécdota, ¿no? Cuando uno sale en bici y llega a la rotonda que te desvía a Argamasilla de Calatrava, siente vergüenza ajena. Porque vas dando botes de una manera permanente. Los socavones que hay. Cuando uno sale de Puerto Llano en dirección a Brazatortas
siente vergüenza, porque no podemos, los ciclistas ya no podemos circular por esa carretera. Es decir, que son dos cosas distintas. Una cosa es la recaudación y otra cosa es la gestión. Sí, pero... Y en la gestión, ya con esto acabo, debemos avanzar mucho más. Rosa Porras. La gestión eficaz. Lo primero que quiero es felicitar a Pollito. Venga, a cuento no. Y yo procuraré en Hacienda que le nombren inspector y persiga a todos los contribuyentes. Sí, entonces, ha hablado mucho del fraude que hay escolástico. Y yo creo que el fraude real que tenemos es el fraude del gobierno, que no se toma el más mínimo interés en adaptar las necesidades de los ciudadanos a lo que tienen que pagar por impuestos, que le importa un pepino. Esto es un fraude y que no hay decisiones políticas porque no acepta ninguna que no sean llenar sus arcas, ni más ni menos el fraude. Y en cuanto a la gestión, evidentemente que no gestiona, porque tenemos un sistema tributario en cuanto a inflación y a tramos muy moderno y luego una gestión muy antigua. No tiene cuidado con las duplicidades en el gasto, no tiene cuidado con el dinero que da en subvenciones, si han sido positivas o no para volverlo a dar, no tiene en cuenta absolutamente nada y toda la culpa, con perdón, es de falta de decisión política, porque el Gobierno no acepta ninguna que no sea mayor recaudación. Eloy Pareja. Bueno, voy a poner un ejemplo solo. Decíamos antes que la presión fiscal en España es un 37,3%, es decir, recauda Hacienda unos 12.000 euros al año por habitante. Y nuestra querida Dinamarca, que la ponemos muchas veces como ejemplo, se recaudan unos 30.000 euros por persona y año, es decir, un 45%. Las diferencias entre los dos países... ya dije antes del esfuerzo fiscal y sé que el esfuerzo fiscal sube en el caso de España porque el salario de España es como algo menos de la mitad. Sí, pero seguramente que si aquí estuvieran tertulianos daneses, ninguno utilizaría palabras tan malsonantes como infierno fiscal. Eloy, que cómo gestiona de los contribuyentes. Eloy, vivimos en España. Que cómo gestiona en Noruega y Dinamarca, cómo gestionan ese mayor recaudación. Estamos hablando de eso. Sí, es que depende de la gestión. El punto se llama Hacienda ingresará 24.600 millones en la pues lo meto yo, es nueva importante lo que le preocupa a los ciudadanos es la gestión del impuesto. Céntrate, Eloy, céntrate, que te estás desviando. A mí me gustaría estar en Dinamarca, que me meten buenos leñazos fiscales, pero tengo capacidad de ahorro que aquí no tengo. Y gano más dinero y servicios, y la gestión es inmejorable. Cosa que falta. Solo un dato. El fraude en España, el fraude fiscal, obviamente, asciende a unos 60.000 millones de euros. Sí. El 6% del PIB. Sí, vale. Sí. Más inspectores. Eso es un infierno fiscal. Sí. Adelante, sí. Manuel. Eso sí que es un infierno. Eso sí que es un infierno fiscal. A ver, dar voz a Manuel Alarcos. Bueno, me toca a mí ahora. Bueno, pues yo digo que la presión fiscal en España está en el medio de la tabla europea. Yo no tengo miedo a Hacienda, por supuesto. Y hay... cuando te mandaron la carta. Hombre, claro, y estuve hablando con ellos, me trataron muy bien. Pollito, ¿alguna vez has trabajado en B? Que te pegaran un tiro, ¿Alguna vez has trabajado en B, Pollito? Sí. Que yo sepa, sí. En B trabajamos todos dejamos en el tema personal, medida. Que creo que no procede. Y el Rosa. que de nosotros esté no libre procede. Rosa. Déjame que conteste yo a Rosa. Déjame.
Déjame que conteste yo a Rosa, por favor. Tú no digas nada, que todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Que no hables de ese tema. Ese tema no es un tema que tratamos hoy y por consiguiente menos cuando se trata de temas personales. Es que yo quiero que no entres, Manuel. No entres. Venga, vamos con Julián Gómez. Déjalo el turno. Julián Gómez. Bueno, vamos a ver. El 64% de los españoles considera que paga más impuestos de lo que recibe en servicios públicos del Estado. Y además, viendo las corruptelas, las mordidas, las duplicidades, el excesivo gasto público, solamente el número de ministros, el número de asesores, el número de cargos públicos, duplicados muchos de ellos, pues entonces es normal que haya un 64% de españoles que piensen de esa manera. Pero yo voy a comentar aquí algo... Solamente tiene un 18%, ¿cómo puede llegar a un 64%? Es el dato que yo he recogido. ¿También incluye a los del PP? ¿Incluirá todo? Incluirá todo. No me cuadran los números, lo siento. Sí, yo creo que ese comentario de Eloy sobra también. Sí, Eloy siempre va a tirar a la misma perdiz. Todos los oyentes y espectadores saben de qué pie coge a cada uno y evidentemente se nota. Sí, pero también saber gestionar nuestros impuestos y no malgastarlos en lo que no deben gastarlos. Vale. Hablamos de las amiguitas. Pero ¿sabes por qué falta? Hablamos de las colocaciones. Tampoco procede. Yo ayer hablaba con un trabajador, además está en la dirección y es un puesto dentro de Madrid. Es que hemos estado mucho tiempo sin pagar impuestos. Me comentaba que nunca había visto tantas personas enchufadas en puestos técnicos de Renfe y Adif sin tener ni idea. Y me lo decía una persona de Renfe. Pero voy a lo que voy. Termina, Julián. Voy a contar un detalle. Mi padre, que era minero, le quedó la paga de jubilación de la mina. Hay 3 administraciones, la nacional, la regional y la local. Claro. ¿En cuál de ellas gobierna el Partido Popular? Yo qué sé, a mí no me preocupa eso ahora. Lo digo por lo de los enchufes. Los mismos son del Partido Popular. No, hablo de Renfe y de Adif. Hablo de Renfe y de Adif. Ahí no hay 3 administraciones. De la mujer de Juan Manuel. Ahí hay un ministro. Y antes hubo otro, y por eso hablaba de las mujeres. Y de las Jesús dijo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Bueno, adelante, venga. Mi padre solicitó la paga él tenía su paga normal de jubilación, pero tenía derecho a la paga de silicosis. Porque como había trabajado en la mina durante 21 años, tenía silicosis, que es la enfermedad minera del carbón por antonomasia. Bueno, pues, en el primer juicio lo perdió, no se lo dieron. Cogimos a un abogado laboralista, uno de los mejores de Castilla-La Mancha, se llamaba, y digo se llamaba porque desgraciadamente ya falleció, Narciso Merchán Prieto, y conseguimos ganar a la Seguridad Social el pleito, con lo que mi padre pues pasó de cobrar la paga de jubilación a cobrar la paga que se llama de larga enfermedad, de incapacidad permanente. Bien, ¿qué le ocurrió a mi padre al mes siguiente? Que le vinieron 5 inspecciones de Hacienda de los 5 últimos años. Y en los 5 le salió... persecución. No, espérate que te cuente más, si es que voy más adentro. Y en los 5 le salió a pagar. Pero si mi padre le hacía la declaración de la renta Hacienda, si él iba todos los años con sus papeles... Claro que no es vinculante. Pero si a ti te hace la declaración de la renta Hacienda, tú no tienes voluntad de defraudar. Y sin embargo tuvo que pagar. Pero ojo, mi padre pagó religiosamente porque no le quedaba otra. Le dijeron, se la ha hecho Hacienda... A ver, hablamos con Félix Calle. Un momento, se la ha hecho Hacienda, pero no. Sin embargo, le dijeron, ahora tiene usted que pagar todos los atrasos que ya se le han cobrado. No voy a contar cómo conseguimos doblarle el brazo a Hacienda y a la Seguridad Social, que lo conseguimos, pero querían cobrarle además por duplicado. Eso es persecución. Adelante, Félix Calle. Es que cada uno cuenta la feria como le va, es que hay que tener en cuenta eso y hay que respetar eso. Adelante, Félix. Deflactar. Es una decisión del gobierno, si es una cuestión de política económica. ¿Pero por qué no lo hace? Porque no lo hace porque ahora mismo el gobierno no tiene la rienda de la política fiscal. De tal manera que lo quiere es recaudar, ingresar y a ver de qué manera presenta las cuentas en Europa, porque ya nos están exigiendo hace 3 o 4 años de que no hay presupuesto. Por eso no deflactan y ni lo van a hacer.
Eloy, la gestión fiscal en Dinamarca es tan ultra transparente que no le cabe ninguna duda a ningún ciudadano de que lo están haciendo bien. Y la digitalización es posiblemente la más avanzada del mundo. Para que vean la diferencia con... Es crucial, ellos tienen una tarjeta fiscal, para ellos es crucial, porque a través de la tarjeta fiscal lo que hace es que controlar los ingresos de los ciudadanos para evitar retenciones indebidas. Entonces, el ciudadano está muy tranquilo, igual que en Suiza, igual que en Noruega, igual que en muchos sitios. Aquí en España, por eso incidimos en lo de la gestión. Te decía, no estamos hablando de la gestión, pero sí estamos hablando de la gestión, que la ha sacado a colación primero Florentino, y estoy totalmente de acuerdo. Ese es el problema, porque no confiamos en Hacienda, no confiamos en esa gestión de Hacienda. Y ya, para terminar, una frase lapidaria, que a mí me hace mucha gracia, no me hace gracia, me cabreo cuando los políticos salen, y había un anuncio en televisión que decía, Hacienda somos todos. Escolástico González. Mire usted, señor, no. Hacienda es de todos, no somos todos. A eso me refiero de la frase. Escolástico González. Bueno, muy breve ya, por espero favor. que hoy nos disculpen muchos de los espectadores porque hemos mezclado muchos conceptos y algunos no se corresponden con la realidad. Eso hay que decirlo, no. Los hemos mezclado además, como siempre, con un interés político, ¿no? Porque da lo mismo sea cual sea el tema, el interés siempre es el mismo, ¿no? Es ir contra el propio gobierno. No, termino. Bueno, lo que queráis. No hay que pedir disculpas. Es decir, y hay gente que lo hace a conciencia para ello. Mira, yo tengo que decir de alguna de las cosas que he oído que desde luego la gestión fiscal es una cosa y la recaudación fiscal es otra, y cómo se persigue o no se persigue al contribuyente. Yo no me siento perseguido como ciudadano español por la administración tributaria en ninguno de los casos, y creo que la mayoría de los españoles no se sienten. Y otra cosa es la gestión después de los impuestos, que tiene que ver con el gasto y con el presupuesto de gastos, ¿no? Y aquí hemos querido utilizar perfectamente una cosa y otra a sabiendas de lo que estábamos diciendo, ¿no? Para ir contra... No, es que no tiene nada que ver, de verdad. Y hemos querido obviar el tema del fraude. Hemos querido obviar el tema del fraude, que es lo más importante que tiene la gestión fiscal, y estamos asistiendo. El fraude es la recaudación, lo más importante. No hay fraude. No, el fraude es lo más importante. Y además el fraude, y lo estamos viendo como desde el marido o el novio del Ayuso, que falsifica facturas. Que falsifica facturas. No, pero si es que es fraude. No hablo de política, joder, es fraude. A ver, habla de lo que fraude. se está juzgando. Pero habla de las facturas del PSOE. ¿Te das cuenta cómo os molesta cada vez? Pero si es que no os preocupa nada más que lo mismo. Bueno, que defendáis al novio de Ayuso, ya está. No, yo me callo. Adelante, Manuel Tabas. A ver, termina Manuel Tabas. Y en tu intervención, a la más mínima, politizas el tema. O sea, Manuel Tabas termina la tertulia de... Yo no voy a utilizar la palabra persecución, que parece... Es un ciudadano normal que no defrauda. Como es Begoña Gómez. Nada. adelante, Manuel Tabas. Hombre, yo, si sigue la tertulia así, me levanto y me voy. A ver, Escolástico... Yo si sigue así, y me levanto y Rosa, me voy, por favor. Esto ya ha llegado a un límite que ya es insoportable. Escolástico y Rosa, por favor. ya está. Os pido que os calléis los dos, por favor. Termina, Manuel Tabas. Decía ayer... Aquí, para hablar del gobierno mal, para eso no venimos a la tertulia. Yo me quedo en mi casa, siempre lo mismo. Bueno, siempre lo mismo. la No hay otro intencionalidad interés. no es hay otro hablar... interés. No hay otro interés que en hablar mal y mal, A ver, mal del gobierno. escolástico. Ahí tengo que... A ver, por favor, Gómez. Aquí intervengo yo. Aquí nadie viene con intencionalidad de hablar mal del gobierno. ¿Me dejas, por favor? Sí. Simplemente que cada uno tiene un parecer distinto, y lo que sí digo, para cerrar este tema, y después termina el señor Tabas, es que a mí me gustaría que la Hacienda española tuviera buena imagen en este país, que todo el mundo hablara bien de ella, pero nadie, absolutamente nadie, habla bien de la Hacienda española. Yo Tú, por ejemplo. Yo no me siento perseguido. Tú, por ejemplo, Florentino. Adelante, Manuel. Decía hace unos minutos que... Señor Florentino, atienda usted. Por favor, Manuel Tabas. No voy a hablar de la palabra persecución, que parece que tanto le molesta al compañero Eloy. Voy a hablar ni del Que gobierno. terminamos, venga, ¿A que quién terminamos? vigila con más celo Hacienda? Principalmente a los autónomos, que declaran gastos excesivos, y a los ciudadanos que solicitan... Pero algunos no han sido autónomos nunca, elevadas. con lo cual no lo saben. Pero soy ciudadano que solicita devoluciones, entonces a mí sí me persigue. ¿Y de qué se va? ¿Qué información utiliza Hacienda? De terceros.
Notarios, registro de la propiedad, banco, y enseguida te hace una paralela. No será persecución, pero desde luego... Llámale X. Llámale X. Bueno, pues hasta aquí, señoras y señores, intentamos que ustedes vean otros enfoques distintos, pero evidentemente, como dije antes, cada uno cuenta la feria según le va. Y objetivos intentamos ser, pero a veces no se consigue. Vámonos con una tapa que nos trae Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Nos trae hoy morteruelo. Morteruelo para saborear lo bueno que hace Casa Pepe. Y todo ello regado con un vino Gaula 0.2 tinto. Exquisito. Gracias y volvemos en unos minutos. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Ya te estoy diciendo, estamos en directo ya, que por favor, estamos en directo de nuevo, señores Gómez y Alarcos, y vengo diciendo silencio y no me hacéis caso. Señoras y señores, estamos ya de vuelta, estamos en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión, redes sociales y el grupo Cadena Media. Y tenemos un segundo tema a tratar y voy a empezar por el señor Manuel Tabas. Begoña Gómez a juicio se lleva como titular. El juez Peinado ha imputado a Begoña Gómez 4 delitos de corrupción. Pregunto, ¿puede traer consecuencias esta decisión a la política española? Segunda pregunta, ¿es un ejemplo de que la justicia en este país es independiente? Y tercero, Moncloa dice que es un acto judicial impropio de una democracia. ¿Pensáis lo mismo? Adelante, Manuel Tabas, son 2 minutos. Pues Juan Carlos Peinado, juez de jueces, ha dado por concluida la fase de instrucción porque considera que hay indicios suficientes para llevarla a juicio. Recordemos que en la fase de instrucción no se necesitan pruebas, solo indicios. Y quien debe velar porque los indicios sean o dejen de ser es el juez que juzga, no el marido en este caso de Begoña Gómez, ni los ministros que salen en tromba descalificando, porque el que le descalifique no se descalifica la instrucción. Esa instrucción ahora después pasará a la audiencia provincial, sí, porque hay primero un recurso. Si el recurso no es aceptado, la audiencia provincial la juzgará. Y fíjate si es garante nuestro sistema judicial, que aunque la condenase la audiencia, todavía puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Después puede recurrir al Tribunal Supremo. Puede recurrir al Tribunal Constitucional y le queda un último recurso de revisión si considera que la sentencia se ha basado en prueba falsa. O sea que dejemos a los jueces que juzguen. El que el juez Peinado sea peculiar, singular, si me lo permite, rarito. ¿Y quién no lo es? De momento, como otros muchos jueces, ha sido corregido por la audiencia provincial. Pero, a diferencia de otros muchos jueces, todavía no ha sido condenado por el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, su instrucción termina con los indicios que él cree suficiente para llevarla a juicio y ahora intervendrá otro sistema judicial con un jurado que será completamente independiente si la tiene que juzgar. Por lo tanto, dejemos que la justicia siga su curso y si es condenada, pues es porque habrá cometido algún delito y entonces a juzgar. Muy bien, pues has consumido menos tiempo del previsto. Don Escolástico González. Bueno, yo creo que la causa en sí de Begoña Gómez es un despropósito en todos los sentidos, ¿no? Es decir, es una instrucción que termina siendo para la mayor parte del estamento jurídico una auténtica vergüenza de la manera en que se ha producido y cómo está en este momento, ¿no? Hecha por un juez, en este caso, que ha estado realizando copia y pega y que termina en su exposición de motivos poco menos que diciendo que lo que sucede en la Moncloa en este momento es lo mismo que sucedía en la corte de Fernando VII con el rey Felón que entregó a España a los franceses, ¿no? Esto no es un dato que yo me quiera inventar, lo dice él en su propia exposición de motivos del auto, ¿no? Que lo que sucede en el Palacio de la Moncloa es similar a lo que sucedía con Fernando VII. Si alguien considera que esto es una instrucción objetiva, pues a partir de ahí que él mismo analice. Si considera que es una objeción
una causa o una exposición objetiva el hacer esas comparaciones, pues está haciendo un flaco favor a los que defienden que la justicia o que parte de los jueces utilizan el lawfare, que es el beneficio político, en sus propias instrucciones. Mirad, la propia Fiscalía ha pedido desde el primer momento el archivo de la causa. La Fiscalía, el fiscal. Ahora no se interrumpe, por favor. El fiscal es un órgano que está totalmente independiente en cada una de las instrucciones. Entonces, si es bueno el fiscal en una causa, será bueno el fiscal también en otra. El fiscal ha pedido el archivo, y termino, el archivo. Pero es que además hay algo que resulta a todas luces de la propia incoherencia y que los ciudadanos lo entienden. En los 4 delitos que se imputan o que pretende juzgar, que es la de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, están pidiendo 24 años de cárcel, más que por el homicidio. Pero es que alguien está en su sano juicio en este país pedir 24 años de cárcel más que por el homicidio. Terminando, Escolástico. En un robo que no se ha robado nada, porque no existe. Nada. El negocio no ha tenido lucro. Porque no ha habido lucro de ningún tipo. Por eso lo tiene que decir el juez, no Escolástico. Eso lo tiene que decir un juez, no nosotros. Bueno, no, pero si no hay botín, si no hay lucro, claro, pero es que eso está aprobado ya dentro de ello, dentro de la propia... Está aprobado y documentado. Dejemos a la justicia. Está aprobado y documentado. Doña Rosa Porras. Bueno, vale. Me callo ya, Julián. No, me callo ya, 2 Julián. minutos. Me callo, has estado 3. No te preocupes, Has estado 3. Me Porque callo. has dicho un par de barbaridades. A ver, adelante, Rosa. Los 24 años no los pide un fiscal. Los pide manos limpias, no un fiscal. Y además es que se suman las penas de los 4 delitos. O sea, has dicho una barbaridad. Sí, 24 años. No está imputada. Ya se ha dictado el auto de procesamiento porque se han cerrado las diligencias. ¿Qué quiere decir el auto de procesamiento? Visto para juicio. En cuanto al acto impropio o ir contra la democracia, eso no es una forma jurídica oficial, por tanto no vale. ¿Por qué dicen un acto impropio? Porque el juez ha puesto en la sentencia, y eso ni quita ni pone, que se actúa de una forma con tal poderío, por decirlo así, como se actuaba antaño. Pero no voy a dar mi opinión ni siquiera, me voy a los hechos. Artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El juez está obligado, por ley, a investigar cuando hay una querella con unos indicios. Ha habido una querella y unos indicios y el juez ha investigado. La independencia judicial no se negocia de ninguna de las maneras. El juez es independiente, nos guste o no nos guste. El Consejo General del Poder Judicial recuerda que el juez está sometido solo a la ley y no a las presiones políticas. Nos caiga mejor esta señora o nos caiga peor. La Fiscalía Europea lo ha avalado. O sea, lo avala la Fiscalía Europea, lo avala la Audiencia Provincial, lo avala el Consejo General del Poder Judicial, y resulta que el juez lo hace en un acto impropio. Terminando. Pues no me ha dado tiempo. El Consejo General de Madrid respalda al juez. Entonces, ¿dónde estamos? Si las decisiones de un juez dependieran de la cercanía del encausado al gobierno, acabaríamos con el Estado de Derecho y con la separación de poderes. Así que respetemos a los jueces como vamos a respetar al juez que está investigando lo de la... Florentino López. Pues me has dejado la mitad, pero voy a continuar. Sí, te apunto. Bueno, un poco meticuloso con los escritos, ¿no? Dice Begoña Gómez a juicio, falta la interrogación. Porque todavía... No va a ir a juicio. No, sí, me dejas que me explique, ¿no? Esta mañana estoy especialmente puntilloso, pero déjame que me explique. Falta la interrogación porque todavía, y subrayo lo de todavía, la Audiencia Provincial de Madrid
debe resolver los recursos planteados para evitar el juicio. Pero el auto Entonces, de procesamiento me dejas, se ha es que no, dictado. que no estamos... Déjalo que termine. Déjame sí. que acabe mi Que razonamiento, hoy quieres ¿vale? llevar la contraria a todos. Mientras la audiencia provincial no resuelva esos recursos, todavía no se sabe si Begoña Gómez irá a juicio. Bajo ese aspecto no podemos hablar de nada, porque todo es presunto. No, pero vamos a ver. Bueno, vale. Es que todavía, hasta que esos recursos no se resuelvan, no sabemos. ¿Y si la audiencia provincial dice que no va a juicio? Pues si lo dice, estará bien, y digo yo, no lo sé. Vale. Entonces, faltan todavía que la audiencia provincial se pronuncie sobre esos recursos para decidir si hay juicio o no hay juicio. Otra cuestión. Yo, siendo consciente de que la instrucción de este juez da vergüenza, ha sido una instrucción irregular. Qué fuerte. Que, bueno, voy a hacer pero lo puede que, opinar. voy a hacer lo Vamos que a ver, al final vamos a ver, pero es que me callo. tenéis la piel muy fina, No, Florentino. fino no. Déjame, Yo es que no déjame que interrumpo termine, en este por favor. turno ni en Ahora ninguno. ahora no debe interrumpirse, pero es que no tengáis la piel Pero tan es que fina, esta porque aquí mañana- estamos respetando la opinión de cada uno, esa es la tuya y se respeta. No, porque esta mañana estáis especialmente interrumpiendo. Estáis, me has dicho también, vale. Sí, tú también me estás interrumpiendo. Pero es que mi obligación menudo, es a interrumpir menudo. porque soy el moderador. Bueno, Soy el único que puede interrumpir, querido Florentino. Adelante. sí, pero a otros no los interrumpes. Y al que considero- Le pones permanentemente la alfombra Eso no es cierto. roja Eso no es Bueno, cierto. Bueno, seguía. estoy tergiversando. o azul. A ver, por favor, esta banda, callaos. Adelante, Florentino. Decía que la instrucción del juez, al no ser yo doctor en la materia, me parece que da vergüenza, que es irregular y que ha sido varias veces corregida por la propia audiencia provincial, y ahí están los datos. Yo en este caso concreto pediría a los ministros de España que limitaran su libertad de expresión, que no criticaran al juez, porque eso se puede interpretar como una interferencia. Están en su derecho de expresar su libertad de expresión, de expresar su opinión sobre esta irregular trámite, ¿no? Pero bueno, yo les pediría que limitaran su libertad de expresión para que no se interpretara como una interferencia, ¿no?, en el Poder Judicial. España es un país donde funciona el derecho y donde la justicia es independiente. Cierto. Y España, y al final estoy de acuerdo con nuestro presidente elegido democráticamente en el Congreso de los Diputados, con mayoría parlamentaria. Y si lo quieren quitar, que presenten una moción de censura. La justicia, al final, hará justicia. Adelante, Y Julián acabo Gómez. con el último estrambote del asunto. Una acusación particular que no se le cae la cara de vergüenza pidiendo 24 años de cárcel. Adelante, Julián Gómez. Abrir un contencioso contra Begoña Gómez, sea la esposa de quien sea, no es con la intención de echar al presidente, es con la intención de juzgar unas ideas que hay, algo que han aparecido, unas pruebas, unos indicios, y con ellos... Luego os quejáis, estáis riendo los Sí. cuatro No, yo no y luego os me- quejáis cuando yo no está me- mal. yo- Digo por ser neutral, que quiero ser... Ahora voy a ser Vamos a más ver. neutral que nunca. Han calificado desde el Gobierno este auto judicial como impropio de una democracia. Cuando se empezó a hablar de Ábalos y Cerdán, a los medios de comunicación que hablaban de ellos y que descubrían todo lo que ahora se está probando, pues se les tachaba de pseudomedios, se hablaba de bulos, de desinformación, y ahora, como es normal, he escuchado con Begoña Gómez hablar de lawfare, de investigación prospectiva, omitiendo que, por ejemplo, la Comisión Europea ha hecho un llamamiento al gobierno español para que respete la independencia judicial. Vergüenza les tenía que dar
que desde Europa le llamen y digan, señores, la independencia judicial, la separación de poderes y, sobre todo, por las críticas emitidas por el Ejecutivo. Y, además, ha habido asociaciones judiciales que han criticado estas palabras de auto judicial impropio de una democracia, lawfare, prospectiva, y han dicho que es un ataque directo a la función jurisdiccional y una vulneración de la independencia de los jueces. ¿A qué estamos jugando? O sea, cuando juzgan la Dana de Valencia, la juez es buenísima, yo no lo voy a poner en duda. Cuando juzgan el caso Kitchen, el juez es maravilloso, la juez, yo no lo voy a poner en duda. Pero si juzgan a alguien del PSOE o del entorno de Pedro Sánchez, lawfare, una investigación prospectiva. Y bueno, hay que tener en cuenta que lo que sería impropio de una democracia es que el entorno del poder sea intocable, que un juez pueda investigar a la esposa del presidente a pesar de toda la presión del Estado. Demuestra que el sistema de pesos y contrapesos funciona. Y además, el juez tiene la potestad de discrepar de la Fiscalía. En España, el fiscal depende jerárquicamente de un fiscal general nombrado por el Gobierno, por lo que la figura del juez de instrucción independiente es la garantía de que el Ejecutivo no controle sus propias investigaciones. ¿Qué es lo que están intentando hacer? Eloy Pareja, contesta. Bueno, habría muchas cosas que decir a este respecto. Por ejemplo, el tema de la independencia judicial y también hilando con el asunto anterior. Parece que todos los problemas de España radican en el Gobierno actual cuando la mayor parte de las leyes vienen de años a. Nadie se las ha inventado y mucho menos el Gobierno actual. ¿Vale? En el caso del Consejo General del Poder Judicial, las leyes no son del Partido Socialista, vienen de años a. El Consejo General del Poder Judicial estuvo secuestrado por el Partido Popular más de 5 años. Nadie ha dicho eso. Para su excelencia. Y en cuanto al señor Peinado, está todo dicho y una persona medianamente inteligente de este país debería entender lo que ocurre en este país. En otra tertulia hablábamos de que de los 3.700 casos aproximadamente de los últimos 25 años por corrupción, más de la mitad son sobreseídos en algún momento y no llegan a juicio. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque son casos 100% políticos. ¿Qué quiere decir caso político? Caso político quiere decir un caso generado o creado por un partido político para denigrar a una persona del oponente. Este ejemplo es un caso clarísimo de caso político. La única diferencia es que los señores de manos limpias, hazte oír, etcétera, etcétera, tienen mucho poder, lamentablemente, en el país actual en el que vivimos. Y eso hace que esta situación vergonzante y vergonzosa esté llegando a un punto vergonzante y vergonzoso. Es lamentable, sencillamente lamentable, que un señor que fue juez por la puerta de atrás, que ni siquiera hizo unas oposiciones de ley porque no valía para ello, esté dedicando 2 años de su última vida laboral, porque se jubila el 27 de septiembre de 2026, gracias a Dios, y solamente se esté dedicando a perseguir a la esposa del presidente del Gobierno. Hablemos de Begoña. Es así de claro, es así de claro. Terminaste, Eloy. Ya has terminado, Eloy. El tráfico de influencias para obligar a que sea un jurado, para poner a esa señora delante de un jurado. Eloy, por favor, no faltemos el respeto, por favor. Sí, adelante, es prevaricador, sí, claro que sí. Adelante, claro que sí, lo sabe todo el mundo. Una persona medianamente inteligente, Eloy, por favor, terminó tu tiempo. Y además me parece que son juicios de valor que nadie te ha pedido. Adelante, Félix Calle. Consecuencia en la vida, en la política española, si llega a ser condenada, por supuesto que sí, pero ya la está teniendo, ¿eh? Porque en cualquier otro país europeo, solamente con indicios de este tipo, que son varios, el presidente ya va a tomar alguna decisión. Pongo siempre el ejemplo de Antonio Costa, el portugués. Antonio Costa, salió en la prensa de que estaba un asesor muy de su mano derecha, estaba metido en no sé qué tema de corrupción, y el hombre coge, va y dimite, se va. Pero es que la semana siguiente el Tribunal Supremo de Portugal dice que no tiene nada que ver, pero solamente por el indicio coge y se va, que además luego perdió las elecciones el Partido Socialista Portugués, que la ha vuelto otra vez a recuperar. Para mí es admirable que ese hombre haga eso, para evitar cualquier tipo de especulación. Ejemplo de que la justicia es independiente, pues hombre, depende.
depende quién sea el acusado, depende quién se siente en el banquillo de los acusados. Entonces diremos que es independiente o no es independiente. Eso lo hemos visto aquí y de hecho lo estamos viendo. ¿Es o no es independiente? Aquí hemos defendido muchas veces, yo también por supuesto, la confianza en la justicia, sí o no. Y aquí hemos defendido muchas veces que es imparcial, sí o no. Ahora no puede decir que el juez tal o el juez cual. Bueno, pues ya llegará a estamentos más altos, más arriba, y dirán lo que tengan que decir este individuo. Pero que no vale el hoy decir que si entra por la puerta de atrás, que si no, eso no vale. Es un juicio de valor que no sirve, con todo mi respeto, no sirve y no procede. Déjalo, ya vendrá lo que tenga que venir. Es una realidad. Bueno, pues será una realidad para ti, pero ¿está legal o no es legal? ¿Puede hacer una instrucción o no puede hacer una instrucción? ¿Está haciendo una instrucción de manera suplantando el cargo? No, ¿verdad? Pues hay que dejarlo que actúe. Dice la Moncloa que es un auto judicial impropio de una democracia. ¿Qué quiere decir? Que, entre otras cosas, se violan los principios democráticos como la separación de poderes. Pero, hombre, si el presidente, los ministros y todos los políticos del mundo mundial han dicho precisamente de que hay separación de poderes, ¿no lo han dicho? No lo hemos visto aquí, lo hemos visto, ¿no? Y lo hemos defendido. Ahora resulta que no. Depende, ¿no? ¿Para dónde sopla el viento? Hombre, no creo que eso sea objetividad. Manos limpias. Ve terminando. Vamos a ver, manos limpias puede pedir, si quiere, 200.000 años. Pues claro. Pide lo que no está no es escrito. Otra cosa es que le hagan caso. Pero recuerda una cosa, que Manos limpias fue el que intervino en el tema de Bárcenas y mirad dónde está el asunto. Sí. Sí. O sea, que no se queden las primeras matas de un partido que sea de izquierda. No. Estos van como van. Piden 24 años. Pues mire usted, como si quieren pedir 200.000. Eso no tiene nada que ver. Hay un WhatsApp, dos WhatsApps que dicen lo siguiente. Uno de ellos va dirigido al señor Escolástico, que dice que ha dicho que es una vergüenza todo el sistema judicial. Y te contestan diciendo que yo he leído comunicados de todas las asociaciones defendiendo la instrucción del juez. Y otro dice que el fiscal del caso es tan independiente como García Ortiz condenado. Adelante, sí, ahora después, pero damos voz a Pollito. Begoña Gómez imputada por el juez Peinado. Parece ser que este juez, al servicio de la derecha, no tiene otra cosa que hacer que el acoso y derribo heterosexual. Luego decís. Es que esos comentarios no se pueden hacer. Por todos los medios. Vamos, a ver, Manuel. No creen en la justicia. Manuel, ¿tienes pruebas que está al servicio de la derecha? Lleva 2 años. No, te estoy diciendo que si tienes pruebas. Si tienes pruebas, muéstralas y puedes decir eso. Si no, lo puedes decir. Lleva 2 años detrás de Begoña Gómez. Pero en un sentido y en otro. Y yo digo, ¿por qué no emplea su tiempo y el dinero de su sueldo en perseguir, por ejemplo, en abrir una causa contra Ana Botella, esposa... Y él te puede decir a ti que no trabajes y trabajas. Es que esto no es así. Por ser esposa de Aznar llegó a la alcaldía de Madrid, causando dolor a un montón de madrileños y poniéndose a favor de los fondos buitres. A ver, Manuel, tenía el juez en esa línea no puedes seguir. Una buena causa que hacer. Manuel, en esa línea no puedes seguir. Luego tengo que decir que creo que las obligaciones y las funciones de las primeras damas en España deberían de estar delimitadas. Perdón, estoy hablando yo. Estoy en el uso de la palabra. Por favor, no me interrumpas. Estoy en el uso de la palabra. Por favor, no me interrumpas. Venga, adelante. Tienes un segundo nada más. Creo que deberían de ser claras las obligaciones de las primeras damas. En Francia, la anfitriona tiene algo de los presupuestos. En Alemania no tiene nada. En Portugal tampoco. Y en España Begoña Gómez tampoco tiene sueldo. Ninguna de estas primeras damas ha sido nunca investigada y perseguida con la hazaña que está siendo hasta aquí, Manuel. Begoña. Adelante, Escolástico. No, perdón. Primero estaba Tabas y luego después tú. Adelante. Deja, por favor, Escolástico. No. Por respetar el orden, Tabas. No puede ir antes que yo. Vamos a ver, tú preguntas, ¿puede traer consecuencias esta decisión a la política española? Y yo te digo que a la política española no. Ahora, a la imagen de un gobierno progresista y que se dice transparente, sí podría, sí se demuestra irregularidades en la conducta de Begoña Gómez.
podría llevar a una pérdida de confianza del electorado e incluso influir en las elecciones. El juicio tendrá, si se celebra, que efectivamente hay unos recursos que tiene que decidir la audiencia, que tardará de 2 a 6 meses, el juicio, si se celebra, tendría implicaciones políticas para Pedro Sánchez y legales para Begoña, que pueden oscilar desde multa hasta la cárcel. El de que esto es terminando, Manuel. Ya está, una campaña de desprestigio político de la oposición, es decir, de la derecha y la derecha de la derecha, para mí es un absurdo, porque no estamos hablando de derechas, estamos hablando de derechos. Y el juez Escolástico González. ejerce su derecho. Bueno, fíjate que empezaste muy bien tu argumentación de si esto puede tener consecuencias políticas, y te digo que no solo las puede, sino que ya las tiene. Uno de los objetivos en política es el desprestigio del contrario, lógicamente, para poder desafectar a quienes sean fieles en un momento determinado. Y eso es lo único que busca el desprestigio. Los partidos políticos ya lo han hecho y lo hicieron a través de la causa que se sigue contra Begoña Gómez, y lo está utilizando tanto PP como Vox. Pero además lo hacen por algo que presentan en el juzgado a través de unos recortes de prensa, donde la propia Constitución impide que se pueda juzgar a nadie a través de cosas que aparecen o de recorte de prensa. Termino, Julián, termino muy rápido. Mira, no tengo ganas de discutir porque ya se ha retratado, o nos hemos retratado lo que pensamos cada uno y lo que hay en este país, ya está, no hay ninguna duda. Lo que 30 quiero decir segundos, para terminar, es que la UCO hizo 2 informes. En el inicio de la causa hizo 2 informes, los 2 fueron favorables de que no existía ningún delito, y a pesar de ello, las acusaciones populares de la pseudo ultraderecha y el propio juez tiraron adelante en una investigación 30 prospectiva. segundos, por favor, que nos vamos. Como jurista que soy, no voy a dar mi opinión. Hechos. Claro. 3 veces se ha escrito a la audiencia provincial pidiendo que se archivara la causa, sí, y la audiencia provincial lo ha rechazado. No son mis palabras, hechos. Hechos. Artículo 24 de la Constitución. El juez dice que no está sometido a la ley, es independiente en su juzgado. No son mis palabras, hechos. Florentino, y 30 en tercer segundos. lugar, y termino, Yo Florentino. no había pedido la palabra, no, pero ya que me la das, espera, sí, muy bien. Pero te he apuntado. Iba a decir, Pues en que acabe, tercer que lugar, acabe. no va a ser juzgada por Peinado. Claro. Peinado ha tenido que su obligación una instrucción. Es para que seas equitativo Dicta con los un demás. auto para ir a juicio y no será él quien dicte sentencia. Punto. No, Adelante. menos de 30 segundos. Menos de 30 segundos, 10 segundos Hablar para, después con esa libertad. para agradecerle a Tabas que la interrogación estaba bien puesta. Gracias. Muy bien, pues este moderador recibe la pullita. Aciertas, Florentino. Pero te has dado cuenta también que no has pedido la voz y sin embargo yo te la he dado. ¿Esa alfombra roja o azul? Julián Gómez. Comentaba Eloy que los problemas no son del gobierno, efectivamente. Mientras no dimita nadie, cosa que debería haber sucedido y suceder, los problemas, por supuesto, que no son del gobierno. Son de los inculpados, de los investigados. Y también, Eloy, solo son casos políticos los del PSOE. Los de los demás no. Tú estabas hablando del PSOE. Por cierto, y para acabar, han sido 4 asociaciones de magistratura las que han tirado de oreja al gobierno. La Asociación Profesional de Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y el Colectivo de Jueces de Instrucción de Madrid. Sabes perfectamente, Félix Calle. que el 70% de los magistrados son conservadores y muchos de ellos No lo sé perfectamente. franquistas. Lo sabes, ¿verdad? Bueno, no se lo hemos preguntado a cada magistrado. Lo sabes, ¿verdad? No lo hemos preguntado, lo vamos a preguntar. Después de quejáis, que sigues con la política, sigues con la Claro, es que todo en la vida es claro, política. amigo, ahí donde voy. Vosotros creéis. ¿Por qué no sabemos quién Vosotros ¿Por qué creéis. no sabemos, Félix Calle, quién es M. Rajoy? ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué no lo sabemos? Yo tengo muy claro que es Mariano Rajoy. Pero no lo sabe nadie. Pero la magistratura no lo sabe. Vamos, mira, vamos a ver. Efectivamente, hay que delgar quién es.
¿Quién es? Como mínimo, ¿Existe lawfare en España Bueno, o estáis- no existe estáis haciendo lawfare en lo que los España? políticos, él y tú más. Independencia judicial. Adelante, Félix Igual que Calle, los por árbitros de favor. fútbol Bueno, si también ya- son independientes, si ya ¿verdad? sabemos- Julio Gómez. Adelante, si Félix ya sabemos, Calle, por ya favor. sabemos, Los árbitros de fútbol también son independientes, ¿verdad? Es igual que la política. Es igual. Sí, sí. Por favor, Félix Calle, de nuevo. Exactamente igual. Y las evidentemente, escopetillas de feria también. evidentemente, aquí no tengo influencias, como ha quedado demostrado que sí había tráfico de influencias con Begoña Gómez. Hablo solamente de la universidad, no digo ya todo lo demás. De todos los que estáis aquí, estamos aquí, ¿hubiéramos podido dirigir una cátedra o un máster en la universidad si no fuera porque era la mujer del presidente? No, ¿a qué no? No, ni tú... No ha dirigido ninguna Perdón, cátedra. perdona. Ha codirigido. Ha codirigido, Eso pero es eso, correcto. perdóname, es igual de ilegal o alegal, No, 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 es igual de, no. sí, Por es igual eso de no alegal. está- por eso no Vamos está a ver, aprobada, vamos a ver, si no la mujer del presidente no codirige nada, nada. Ya era, Sí, ya ¿era estaba qué? trabajando en la Bachillerato. Complutense. Pues, ¿y qué que esté mucho trabajando? Pero antes, vamos a ver, muchos escolástico, años ¿y qué antes. que esté trabajando en la Complutense? Pero Y una mira. señora que está haciendo la limpieza, también trabaja en la Complutense Pero- hace 30 años. pero ético- Eloy, escolástico, Félix, hay tráfico de Félix, influencia. Y sí. como mínimo, Bueno, y tenemos como, que dejar- Félix, solo un y minuto, como Félix, mínimo, un segundo. No, es Lo- que lo ético y lo vas a terminar estético, tú. lo ético y lo estético no es delito. O sea, yo te comprendo que en un momento determinado puedas decir que porque es la mujer del presidente han podido Por tener con supuesto, ella una diferencia. por supuesto. Pero eso que pueda ser estético o ético no es ningún delito. Sí, Aquí no, estamos pero hablando estoy de y me que estoy se le quitando imputan tiempo 4 Porque te delitos. he dejado un segundo y te has tirado ya medio minuto. Pero, Lo que estoy diciendo, la pregunta del millón, que siempre me hago preguntas y se lo digo a los ciudadanos, si no es la señora, la mujer del presidente del gobierno, hubiera ostentado ese cargo, ese puesto, hubiera codirigido, No, porque no... luego hay no, tráfico de no, influencia, lo suficiente para que imite a Antonio Costa, socialista Bueno, pues hasta aquí, de Félix. Portugal. Félix, hasta aquí. Bueno, señoras y señores, hombre. ya ven ustedes que esto sigue como una caldera de agua hirviendo, ¿no? Pero es lógico, ¿no? Porque todos somos muy pasionales. Gracias por su atención. Volveremos el próximo día con mucho cariño y esperamos y deseamos que nos puedan acompañar. Gracias y hasta entonces. No quiero más vida que su vida.